La verdad es que es un lujo empezar con un seminario inaugurado por Fernando Savater, un lujo que no sé si nos merecemos, pero en cualquier caso, en la vida por suerte y a veces por desgracia no tenemos siempre lo que nos merecemos, con lo cual se lo agradecemos infinito. La verdad es que ha venido medio liado, no sabía bien a qué venía. Y es un lujo además porque él había dicho desde septiembre que no iba a acudir a nada público porque está viviendo todavía el duelo de la muerte de su mujer. Así es que se lo hemos agradecido muchísimo y bueno, son regalos que le da la vida. Aquí hemos inaugurado el seminario con Fernando y eso esperamos poderlo divulgar por las redes. Hemos decidido con Teresa y con Santi hacer un seminario cerrado para que realmente podamos trabajar y no sea una ponencia extensa, como decía Teresa antes, sino que se pueda dialogar y reflexionar sobre los temas que hemos puesto encima de la mesa. En esta mesa con la que empezamos el seminario tenemos algunos amigos y otros que seguro lo son vuestros, pero yo todavía no conozco, convencida de que van a serlo dentro de nada. Tenemos a Clemente Polo, catedrático de Economía, a José Antonio Sorolla, periodista, que ha sido director del periódico y redactor del País, a Carlos Rivadulla, abogado y vicepresidente de Empresarios de Cataluña, que colabora en universidades españolas y americanas impartiendo asignaturas sobre propiedad intelectual. Desde aquí te emplazo ya, Carlos, a que hagamos una ponencia un día sobre este tema que tanto me obsesiona a mí, que es la propiedad intelectual, porque creo que las redes han cambiado las cosas muchísimo. Tenemos a Valentina Marieta, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctoranda, perdón. Bueno, pues doctora pronto. Experta en Derecho Internacional y de la Unión Europea. Y a Alejandro Angó, que tenía que haberme apuntado su pequeño currículum que tenemos aquí con 4 líneas, pero que no tengo, espero que él se autopresente, que nos conocemos solo por Facebook, pero que ya es mucho. En cualquier caso, estamos todos aquí unidos por algo que nos ha convertido a casi todos los que estamos en profesionales de un oficio que es la lucha por la democracia, por la Constitución y por el no separatismo. Con lo cual da gusto también que, aunque sea desde perspectivas muy diferentes, estemos todos entre amigos. Eso es un placer. Así es que os doy la palabra para que empecéis, por favor, con vuestras 4 líneas y que nos dé pie para poder discutir. ¿Empiezas tú, Clemente? Hola, muy buenos días, medios buenas tardes a todos los aquí presentes. Quiero empezar agradeciendo a Teresa Freixas y a Santi Mondejar que me han invitado para participar en este seminario sobre populismo y hablarles en particular sobre populismo económico. Sabía cuando me lo pidieron que no iba a disponer de mucho tiempo para preparar mi intervención, pero felizmente también me han dicho que no debo extenderme mucho más allá de 5 o 6 minutos o 10 minutos como mucho, así que tampoco tendré problemas con esta cuestión. Tengo la suerte de ser el primer interviniente después de Teresa y Fernando, pero esto tiene una gran ventaja y es que naturalmente no voy a repetir nada innecesariamente, puesto que se ha dicho poco todavía. Yo no soy un experto en populismo, ni mucho menos, me dedico a la economía pura y dura y como aficionado pues escribo artículos de periódico, pero no soy ningún experto en este tema. Pero es un tema que cuando me lo propusieron me pareció muy interesante y sin dudarlo pues dije que estaría aquí. Ya se ha dicho, decía que no se había dicho, pero ya se ha dicho lo primero que yo iba a decir, y es que el populismo es un término que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Incluso Puigdemont ayer acusaba, no se sabe muy bien qué, de populismo constitucional. Vaya usted a saber qué quería decir con esto. Como casi todos los términos que se usan en la jerga política y que pasan a emplearse profusamente en los medios de comunicación, el término populismo no tiene un significado muy preciso. Y no es infrecuente
yo creo que esto también lo ha comentado Fernando, que con frecuencia se utilicen como mera arma arrojadiza para de algún modo desprestigiar al adversario. Yo creo que Puigdemont ayer, cuando utilizó ese término de populismo constitucional, estaba de algún modo intentando pues, desprestigiar a todas aquellas personas que defienden la Constitución y que creen que la democracia sin una Constitución que se cumpla no es tal cosa. Ya voy a centrarme un poquito, les voy a dar una pequeña visión del populismo económico. Hablaré sobre un populismo económico que ha sido bastante empleado en Hispanoamérica y luego me referiré a los nuevos populismos que han resurgido en los países desarrollados. El populismo en Hispanoamérica ha sido un fenómeno muy extendido y ha jugado un papel importante en muchísimos países desde la Segunda Guerra Mundial. Argentina, Bolivia, Brasil, citaré por orden alfabético, no por su importancia, Chile, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, son todos países que han sufrido una fuerte indigestión de populismo económico. Al tratarse de países que tienen bajo nivel de renta y que funcionan como estados-naciones, es decir, con muy poca integración económica, el populismo hispanoamericano realmente lo que ha intentado ha sido, o lo que ha sido su esencia, ha sido propugnar unas políticas fiscales y monetarias poco ortodoxas y muy expansivas, con el propósito de relanzar las economías hispanoamericanas, las economías de los países correspondientes y de algún modo mejorar la distribución de la renta y la riqueza en esos países. Los resultados de estos populismos han sido en la inmensa mayoría de los casos desastrosos e incluso las personas a las que en teoría se iban a ver beneficiadas con estos populismos económicos han resultado perjudicadas. Yo creo que esto es una característica que de algún modo nos adentra en la idea de populismo económico, una serie de propuestas de política económica que acaban siendo nefastas para los países donde se implementan. Y ya me adelanto un poco, pero creo que esta es una de las similitudes que existen entre estos populismos hispanoamericanos y los populismos de nuevo cuño que han emergido en los países europeos y en los países desarrollados en general. Esto ha sido así en las últimas 2 décadas. Han resurgido populismos en los países desarrollados después de bastante tiempo en que habían permanecido en un estado de hibernación. Un populismo, también se ha dicho en la introducción, es algo que no es ajeno a la historia. Hemos visto las palabras que Shakespeare ponía en boca de Marco Antonio, pero es cierto que en algunos momentos resurge con más fuerza y en otros momentos pasa, digamos, por así decirlo, a un segundo plano. En particular, el triunfo de UKIP, el Partido para la Independencia del Reino Unido, en el referéndum para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, o la inesperada victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, tras asombrar al mundo con sus extravagantes propuestas sobre inmigración y comercio para crear empleo para los estadounidenses, demuestran que el aumento del paro durante la Gran Recesión y la insatisfacción social con la nueva distribución internacional del trabajo y el aumento en la desigualdad que ha producido la globalización han creado un ambiente propicio para el florecimiento del nuevo populismo económico. He mencionado aquí apuntado tres posibles causas del populismo: la gran recesión, un estado de insatisfacción social,
con la nueva distribución internacional del trabajo, algunos a esto lo llaman deslocalizaciones, y el aumento en la desigualdad que efectivamente se ha producido dentro de muchos países desarrollados. Bueno, estos son tres posibles elementos o tres posibles causas que han ayudado a que aparezcan populismos tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. El populismo no solamente, digamos, ha cundido o ha ganado terreno en los países anglosajones, sino también en la vieja Europa. En la vieja Europa también. Quiero recordar que Syriza ganó las elecciones en Grecia en enero de 2015 con un programa anti-europeo, anti-austeridad, de imposible cumplimiento. De nuevo volvemos a encontrarnos con alguien que propone unas salidas que al final se demuestran imposibles de llevar a término. De hecho, quiero recordar que el arquitecto intelectual de este programa anti-austeridad, el ministro de Hacienda, Varoufakis, pues duró lo que duró, aproximadamente 6 meses. En España tenemos un partido, digamos, de las mismas características que tenía Syriza antes de llegar al poder, Podemos, yo lo llamo siempre Podemos y sus divergencias, ya sé que en la prensa siempre se dice Podemos y sus confluencias. A mí me parece que hay más divergencias dentro de Podemos que confluencias, y por eso prefiero este otro nombre, Podemos y sus divergencias, que ha conseguido ya ser la tercera fuerza política dentro de España. Estamos en una situación, por tanto, complicada desde el punto de vista del auge del populismo en nuestro país. Pero más preocupante que lo que ha ocurrido en Grecia, porque de algún modo ya está desarticulado el proceso en Grecia. Quizá en España la mejor manera de acabar con Pablo Iglesias sea que llegue a gobernar, porque es posible que no llegue a 6 meses. Claro que en 6 meses se pueden hacer y cometer muchos desastres. Es un poco una broma. Pero decía que realmente el asunto más preocupante para Europa en estos momentos no es ni Syriza ni Podemos en España, sino que es el ascenso del Frente Nacional en Francia. Es un partido que está ganando terreno y que bueno, pues tiene probabilidades de conseguir ganar las próximas elecciones presidenciales. Voy a leerles algunos de los eslóganes que resumen las posiciones que han mantenido estos partidos a los que me he referido, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos como en Francia. Queremos recuperar nuestro país. Enviamos a la Unión Europea 350 millones de libras cada semana. Dediquémoslos a financiar el Servicio Nacional de Salud. Compra estadounidense, contrata estadounidense. Vamos a hacerlo nosotros mismos. Hagamos Estados Unidos grande otra vez. No a Bruselas, sí a Francia. Bien, estos eslóganes yo creo que dan una idea de otra característica del populismo actual, y es el carácter geocéntrico que lo caracteriza, es decir, lo único que importa somos las personas que compartimos un determinado territorio, en este caso normalmente lo que hasta ahora llamábamos Estados-naciones. El concierto internacional, los aspectos internacionales, la convivencia conjunta de todos en el mismo planeta, esto ha pasado a segundo plano. Entonces, el populismo económico se centra fundamentalmente en los aspectos internos y está dispuesto a adoptar medidas que favorezcan exclusivamente a sus verdaderos habitantes, porque esta es otra de las características. No todos los franceses son de la misma categoría. Hay franceses realmente franceses y franceses que no lo son tanto. En particular, los inmigrantes
incluso si son ya de segunda generación y nacidos en Francia. Yo no quería extenderme mucho más. Podría hablar sobre el concepto de populismo económico, hacer una definición de una manera que abarque tanto lo que he llamado populismo hispanoamericano como populismo de nueva cuña, populismo en los países desarrollados, hablar más sobre las causas, sobre las similitudes y disimilitudes que hay entre los distintos tipos de populismo, etc. Pero creo que quizá esto lo podemos dejar para el debate. Muchas gracias. Gracias, Clemente. Nos has puesto ya en carretera, hablándonos de cuáles son las razones, las situaciones que llevan y que facilitan que se den estos populismos y cómo se dibujan los populismos y las consecuencias de estos populismos económicos que no son, parece, tan adecuados como prometen las propuestas que hacen. Valentina, si quieres... a todos. Vale. Buenas tardes a todos y gracias por haberme invitado, dándome la posibilidad de hablar de un tema tan importante y actual como es el del populismo, un fenómeno que efectivamente está ganando peso en los más importantes regímenes liberal democráticos occidentales y que está poniendo de manifiesto una cierta vulnerabilidad del sistema de representación democrática. Y pues es interesante reflexionar al respecto. Bueno, mi ponencia de hoy versará sobre el avance de las fuerzas populistas en mi país. Trataré de analizar las dinámicas que caracterizan el panorama político italiano para ver cómo este tema se ha relacionado con el referéndum del 4 de diciembre que ha llamado a la ciudadanía italiana a expresarse sobre un proyecto de reforma constitucional. Pues para ello conviene partir de una premisa, es decir, que nos hallamos, como ya hemos tenido manera de subrayar, nos hallamos antes de un fenómeno, de un término polisémico. Hay algunos autores que han definido el populismo como una ideología débil o delgada que ve a la sociedad dividida en dos grupos homogéneos y antagónicos, el pueblo puro y las élites corruptas. Otros definen el populismo como un estilo político que va de mano de la simplificación del discurso político y la formulación de antagonismos irreconciliables. Pues hay también una tesis minoritaria, pero interesante, de un politólogo italiano que se llama Marco Tarchi, el cual ha identificado la esencia del populismo in una specifica forma mentis, que permitiría identificar un modo de pensar y sentir más emotivo que racional, distinguiéndolo de una ideología más estructurada. Sin embargo, aún prescindiendo de las diferentes interpretaciones politológicas, supongo que sea posible señalar algunos elementos que recurren en las corrientes populistas. Primero, la idea de un pueblo como comunidad orgánica y homogénea, depositario de virtudes intrínsecas y la única fuente legítima del poder. Segundo, la hostilidad hacia toda forma de representación y mediación. Y luego una relación de antagonismo entre el pueblo y las oligarquías, todas. Y finalmente un especial énfasis en una relación directa entre el líder y el pueblo. Pues, hecha esta premisa, pasamos a analizar la situación italiana. Bueno, a lo largo de la historia italiana, la animadversión hacia el sistema de representación y hacia las reglas impuestas a la soberanía popular por el Estado de Derecho se ha exacerbado hasta el punto que cabría preguntarse cuáles son las condiciones que alimentan dicha tendencia. Y efectivamente en Italia se reúnen todas las precondiciones que alimentan y favorecen el avance del populismo. Hablamos de un país, digamos, parcialmente consagrado a la democracia. Fíjense que en 1946 el referéndum democrático contra la monarquía obtuvo solo el 54% de los votos. Un país que además ha sido marcado históricamente por una tradición por el predominio de una tradición política totalitaria y que durante la posguerra
vio el dominio ideológico de dos culturas políticas, la católica y la comunista, típicamente redentoras, para utilizar las palabras de Maquiavelo. Pues asimismo sería difícil entender el avance del populismo sin analizar, aunque sea brevemente, la historia del país en su camino de democratización y crisis progresiva de los sistemas de representación. Bueno, seguramente ha pasado mucho tiempo desde cuando en la primera mitad del siglo XX el núcleo ideal del fenómeno sobrepasó las barreras de la democracia liberal, convirtiéndose en un régimen totalitario durante la época del fascismo. Y aún hoy no cabe duda de que el fascismo ha dejado en herencia a Italia una buena dosis de populismo durante toda la etapa republicana. Lo que realmente ha cambiado después de la Segunda Guerra Mundial es que el fenómeno se ha quedado atrapado en las reglas del constitucionalismo democrático. Pues la profunda desconfianza hacia las instituciones ha sido siempre un hecho evidente durante toda la etapa republicana. No obstante, el potencial populista latente no emergió hasta los 70, debido a varios factores, como el fuerte control que los partidos de masa ejercían sobre la sociedad, el clientelismo difuso, el apoyo de la Iglesia Católica al Partido de la Democracia Cristiana y finalmente el temor de la clase media al comunismo, que desde luego limitaba las protestas contra el gobierno. Posteriormente, fue en los años 90, con la creciente crisis, la creciente deslegitimación del sistema, que coincidió con los escándalos de Tangentopoli, cuando se abrió en Italia la llamada Estación de Manos Limpias. Fue entonces que el país se enfrentó a una nueva oleada de populismo. Pues Tangentopoli fue el más importante escándalo de corrupción de la historia italiana. Comenzó en 1992 con el arresto de Mario Chiesa, un exponente del Partido Socialista Italiano, y luego de sus declaraciones se emergió que la práctica de los sobornos en Italia era mucho más frecuente de cuanto los políticos dieran a entender. Y se descubrió que obtener provecho de este sistema de los sobornos eran políticos de cualquier coalición. Y claramente aquellos fueron años particularmente difíciles por el país. Muchos exponentes de la clase dirigente fueron detenidos por corrupción, otros se suicidaron, pero sobre todo aquellos años representaron el momento de máxima difusión de la mentalidad populista. Y bueno, eso porque la transversalidad de la corrupción respecto al eje derecha-izquierda favoreció la convicción tanto difusa cuanto hipócrita que Italia fuera un país a dos caras, aquella de la sociedad política, corrupta, desleal, culpable de la ruina, del malestar, del descontento del país, del atraso del país, y la otra la cara de la sociedad civil, laboriosa y honesta y víctima inculpable del malestar, del mal funcionamiento del sistema. A partir de Tangentopoli podemos distinguir tres oleadas, tres fases de populismo hasta llegar a los días actuales. En un primer momento fue la Lega Nord a capitalizar el descontento. En 1982 Umberto Bossi fundó el Partito Autonomista Lombardo, que preparaba las bases para el surgimiento de la Lega en 1989. Pues el populismo de Bossi se asentaba en nuevas líneas de conflicto. Además del conflicto clásico entre la clase política y los ciudadanos, también se alimentaba un conflicto entre el centro, la periferia, el norte, el sur, la población autóctona y los inmigrados. En una segunda fase, posteriormente, el populismo de Bossi fue sobrepasado por el carismático Silvio Berlusconi, que con su propuesta antipolítica representó la reacción del electorado conservador a la crisis del sistema. Digamos que el suyo era un populismo impregnado de neoliberalismo, y a diferencia de la estrategia política de Bossi, la estrategia de Berlusconi el mensaje de Berlusconi no se dirigía a específicas áreas sociales, sino al público de los programas televisivos más populares, y fue a través de un uso indiscriminado de los medios de comunicación de masa a servicio de sus intereses que Berlusconi conseguía cortar la distancia entre líderes políticos
y ciudadanos, lo cual representa un rasgo esencial del populismo. La última oleada de populismo en Italia, antes de llegar a la actualidad, entre 2008 y 2011, coincidió con una nueva crisis económica y a la vez política y nuevos escándalos de corrupción. En esta fase reciente, que vio la caída del último gobierno de Berlusconi, que luego fue sustituido por el gobierno técnico de coalición liderado por Mario Monti, se allanó el terreno para el surgimiento del partido de Beppe Grillo, el Movimiento 5 Estrella, que en muchos aspectos representa la quinta esencia de la mentalidad populista. De aquí llegamos a la situación actual y hay que tener en cuenta que antes del reciente éxito del partido de Beppe Grillo, del Movimiento 5 Estrella, solo en 2 ocasiones, con el Fronte dell'Uomo Qualunque, un partido que tuvo un éxito discreto durante la posguerra, y luego con la Lega Norte, el populismo había tomado la forma de un movimiento de masa. Digamos que en Italia su influencia como estilo político y como mera concepción de la política siempre ha sido mucho más constante y conspicua. Y en este sentido, según algunos interpretan el populismo de Matteo Renzi, que de vez en cuando se sirve de las palabras claves, de un lenguaje casi populista en las sedes institucionales. Sin embargo, sería incorrecto definir a Renzi como un populista stricto sensu. Pues primero porque Renzi pertenece desde siempre y con todo derecho de la clase política y del establishment. Empezó su carrera como consejero regional, luego fue nombrado alcalde de la ciudad de Florencia y luego ha sido al mismo tiempo premier y secretario del Partido Democrático, que es un partido que proviene de la tradición democristiana y que siempre ha tenido una vocación claramente europeísta y progresista. Y en segundo lugar, Renzi no hay la pretensión de hacer de su pueblo, digamos, el elegido en marcha hacia la salvación. Quizás él tuvo la ambición de reformar el sistema existente, devolviéndole la credibilidad perdida a través de ambición que se sintetiza en la fórmula eficaz de la rottamazione, el desguace de las viejas clases políticas, lo cual ha impulsado su proyecto de reforma constitucional. Un proyecto que yo definiría pretencioso en cuanto el proyecto de reforma era efectivamente tan vasto cuanto caótico y al parecer de mucho fue sintetizado mal en la breve pregunta referendaria sometida a los electores el 4 de diciembre. Pues de facto, como todos ustedes sabrán, la cuestión se ha convertido en un voto plebiscitario sobre el gobierno de Matteo Renzi. Aún así, y más allá de la personalización del escrutinio, conviene interrogarse acerca del significado del no. Y digamos que el frente del no ha sido muy transversal y con respecto a la reforma se podría expresar un triple no, no en el principio, no en el método y no en el mérito. No en el principio porque nuestra Constitución, el único poder reconocido por nuestra Constitución es un poder de revisión que implica pocas enmiendas y puntuales. Por lo tanto, pretender modificar 47 artículos sobre un total de 139 significaría convertir indebitamente dicho poder, que es reconocido por el artículo 138 de la Constitución italiana, que es un poder constituido, en un poder constituyente que no está previsto en la Carta Fundamental. Por lo que atañe al método, en un documento divulgado por 56 constitucionalistas italianos ilustres, se recordaba la necesidad de que las reformas constitucionales se aprueben por mayorías parlamentarias muy amplias. Eso, pues la Constitución no es una ley cualquiera que persigue los objetivos políticos ocasionales de la mayoría del momento. En cambio, la reforma Renzi-Boschi, lejos de ser el fruto de un consenso maturado entre fuerzas políticas, se atribuía a la iniciativa de un gobierno, el del Partido Democrático, entre otras cosas explícitamente deslegitimado por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que declaró la inconstitucionalidad de nuestra ley electoral. Pues no voy a entrar en el mérito de la reforma porque no quiero aburrirles, sobre todo hablando de un proyecto de reforma que ya ha fracasado. Y sea suficiente decir que las objeciones con respecto al mérito que se podrían plantear abundan. La superación del bicameralismo perfecto, pero también el sistema de reparto de las competencias.
En cuanto a los efectos, seguramente los resultados de esta consulta han sido dramáticos por el gobierno. El 59% de los italianos han votado en contra a esta reforma, a pesar de una participación popular a la consulta que ha sido inédita, más del 70% de los electores. Y dicho resultado no solo ha aplacado el intento reformador de Renzi, sino también ha expuesto el país a una consiguiente situación de potencial inestabilidad, obligándolo a dimitirse. Y tras la dimisión de Renzi, la prensa europea ha alertado del triunfo del populismo en Italia. Periódicos como The Economist han incluso pontificado la salida del país de la eurozona. Le Pen, líder del Front National francés, ha interpretado el voto de los italianos como un rechazo a la Unión Europea y al establishment a favor de la Unión Europea. Pues la verdad es que el no de los italianos representa sin duda un voto de protesta, pero no una protesta contra la Unión Europea o las directivas europeas, sino más bien una protesta contra dos categorías: el poder y la representación política, que las democracias van de mano y se alimentan recíprocamente. Es un voto de protesta contra una clase política culpada de ser excesivamente distante de los intereses reales de los ciudadanos y de ser más preocupada por su continuidad que por el bienestar del país. Y un no contra el poder de alterar por una mayoría parlamentaria nuestra Constitución, que es el fruto de la más dolorosa, dramática y noble experiencia de emancipación de la historia italiana, y es el verdadero pilar de cohesión y de identidad del país. Pues nuestros padres fundadores, y voy acabando, además de dibujar en ella la arquitectura institucional del país, en la Constitución incluyeron un conjunto de valores, de principios, de deberes fundamentales para ser ciudadanos y no servos, como nos pasó en Italia durante la época del fascismo. Y probablemente en una fase en la que la crisis política va alcanzando su máximo histórico y el sistema de representación democrática pone de manifiesto su vulnerabilidad, probablemente es precisamente en aquel conjunto de valores constitucionales que el 4 de diciembre el pueblo italiano más o menos conscientemente quiso salvaguardar, que se podría encontrar un antídoto contra el populismo desenfrenado. Al fin y al cabo, toda verdadera regeneración siempre pasa por el redescubrimiento de los antiguos valores. Gracias. Bueno, Valentina, yo creo que vamos a estar de acuerdo todos que en Petit Comité la vamos a llamar doctora. Ha sido una ponencia maravillosa, magnífica, llena de grandes definiciones, de una cantidad de datos sobre la historia de Italia interesantísimos, que además por comparativa nos enriquecen muchísimo también a cualquier reflexión que queramos hacer nosotros sobre España. O sea que muchas gracias. José Antonio, si quieres ser tú el siguiente. Muy bien. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A mí me toca hablar de Francia, pero antes quisiera hacer algunas precisiones sobre los populismos. Yo primero tengo que decir que creo que los populismos existen, y lo digo porque cada vez hay más populistas que niegan que existan los populismos. Entonces es una de las pruebas que existen. Lo que pasa es que son diferentes. Entonces yo creo, como ha citado también Valentina, hay muchos politólogos que creen que son distintos, efectivamente, y que no es una ideología. Yo creo que no es una ideología, sino una práctica política que corresponde a diferentes ideologías. Entonces, de todas maneras, hay algunas características que lo pueden definir, y citaré, por ejemplo, como ya se ha dicho, lo de el líder que se apropia de la voluntad del pueblo. Esto, según el politólogo alemán Jan Werner Müller, que ha hecho un libro sobre el populismo, él cree que es la característica fundamental. Después hay el rechazo al pluralismo, la demagogia de ofrecer, como ha dicho también Fernando Savater, de ofrecer soluciones simples a problemas complejos. Y la última, también yo creo que ya la ha citado Valentina también, que es la
el intento de saltarse cualquier representación, cualquier mediación de la democracia representativa y establecer una relación entre el líder y el pueblo, lo que ellos llaman el pueblo. Entonces, en Francia, aunque hay otros movimientos populistas, como por ejemplo la última etapa de Sarkozy, o ahora el movimiento En Marche que encabeza Emmanuel Macron, que también podría tener características populistas, evidentemente el principal representante del populismo en Francia es el Frente Nacional. El Frente Nacional, que no es igual que como nació en los años 70, ni mucho menos, y que se equivocan quienes creen que se le puede encasillar solamente como un partido de extrema derecha. Es de extrema derecha, pero es otras muchas cosas. Entonces, en la primera etapa de mi corresponsalía en París, a finales de los años 80, explicaré la anécdota de que hablamos con un profesor que vino de Barcelona, de la Universidad Autónoma, precisamente, y que se quedó sorprendidísimo cuando los corresponsales le comentábamos que la mayoría de los votantes del Frente Nacional procedían del Partido Comunista. Y esa es la realidad y la sigue siendo. Y entonces esto tiene, explicaciones y cuestiones complejas. El politólogo Pascal Perrineau, que ha hecho también un libro sobre el Frente Nacional, sobre todo sobre la ascensión del Frente Nacional, y que fue director del organismo que hace las encuestas en Sciences Po, fija 5 fracturas para explicar la extensión del Frente Nacional, que se ha convertido, como sabéis, en el primer partido de Francia en las últimas elecciones europeas y regionales. Primero es la fractura económica, es decir, las consecuencias de la globalización, sobre todo, los perdedores y los ganadores de la globalización. Entonces el populismo del Frente Nacional recogería a los perdedores de la globalización. La segunda fractura es en torno al debate sobre sociedad abierta o cerrada, es decir, y no solamente desde el punto de vista económico, el clivage de sociedad abierta o cerrada sería desde el punto de vista económico sobre mayor apertura a los mercados, mayor proteccionismo o sociedad cerrada en este sentido, sino que también es un clivage político sobre mayor integración en Europa, preferencia francesa, etcétera, y social sobre su postura ante la inmigración. La tercera es la fractura cultural, es decir, el debate entre el liberalismo cultural o el encerrarse a sí mismo y volver a las culturas tradicionales. La cuarta es la fractura geográfica, es decir, el Frente Nacional triunfa sobre todo en las zonas que se han desindustrializado en Francia, y está repartido sobre todo en el norte, en el sur, en el norte y en el este, y ahora ha ido creciendo en los últimos años hacia el oeste. Y finalmente la fractura política, que ahora es la más visible, que es la que, la desafección hacia la política. O sea, es decir, el Frente Nacional recoge a los que desconfían de la política y de los partidos, de la política hecha por los partidos tradicionales. Entonces, como decía antes, el Frente Nacional nació siendo un partido antisemita, antimusulmán, antiinmigración, antiélites, etc., pero ahora, con su evolución, ha perdido, con el proceso que se llama de la desdiabolización, encabezado por la hija del fundador, de Marine Le Pen, ha perdido algunas de estas características, por ejemplo, el antisemitismo. El conflicto que ha habido entre la hija y el padre ha sido a raíz de que Marine Le Pen no practica el antisemitismo y el padre sigue insistiendo en que los hornos crematorios fueron un detalle de la historia, y a raíz de esta afirmación que fue repetida varias veces. La última vez que lo dijo, Marine emprendió la ruptura contra su padre y hasta que lo expulsó del partido. Aunque últimamente la justicia, curiosamente, le ha mantenido el cargo de presidente de honor, pero es presidente de honor sin ser militante, una cosa realmente sorprendente. Bien, entonces decía que
este proceso de desdiabolización ha hecho que el crecimiento del país, que se haya convertido en el primer partido de Francia, junto con las 5 fracturas que he mencionado antes, y hasta el punto de que se ha dicho que las próximas presidenciales no van a dirimirse entre el clásico izquierda-derecha, sino entre élites o pueblo, digamos, ¿no? Lo que defiende el Frente Nacional. Yo creo que la elección por parte de la derecha de François Fillon como candidato ha roto un poco este esquema, porque Fillon no es Sarkozy, pero Sarkozy, digamos, se acercaba al Frente Nacional y Fillon es el representante de la derecha tradicional y conservadora, y esta elección, digamos, ha resucitado un poco el enfrentamiento izquierda-derecha o derecha-izquierda, pero claro, la situación de la izquierda es tan dramática, con el Partido Socialista que puede quedar excluido como ya pasó en el año 2002, de la segunda vuelta de las elecciones, que el Frente Nacional, yo no diría que tenga posibilidades de ganar, porque el cordón sanitario que representa la segunda vuelta le perjudica mucho. Ahora bien, tampoco Trump iba a ganar y ganó, o sea que, digamos, hemos de ser prudentes a la hora de descartar totalmente un terremoto que sería no que pase a la segunda vuelta Marine Le Pen, que eso todo el mundo lo da por hecho, sino que pudieran ganar las presidenciales. Digamos que ante eso que puede ocurrir, el dilema siempre es el mismo en los partidos tradicionales. ¿Qué hacer para impedir que un partido como el Frente Nacional crezca o se convierta en el primer partido, como he dicho, de Francia? Hay dos posturas: la postura de Sarkozy, que era hacer casi lo mismo que ellos para quitarle votos y para que no creciera, o la postura sobre todo del ala izquierda del Partido Socialista y de la extrema izquierda, que es denunciarlos constantemente, digamos, hacer pedagogía democrática sobre el tema de la inmigración, por ejemplo, y combatirlos desde el punto de vista, desde el terreno de las ideas. Esta postura, evidentemente, es la que, digamos, desde el punto de vista democrático habría que entender, pero, por ejemplo, Habermas sostiene que es tan errónea como la otra, porque en el fondo les da protagonismo y aumenta el perfil del partido que se quiere combatir, como en este caso sería el Frente Nacional. Entonces, Habermas lo que sostiene es que lo que hay que hacer es no entrar en el terreno, que Habermas sostiene que el error de los partidos tradicionales ha sido entrar a jugar en el terreno de los populistas. Entonces él sostiene que lo que hay que hacer es ignorarlos. Es una postura también bastante discutible. Yo creo, digamos, que es más presentable, por decirlo de alguna manera, la postura de utilizar el combate democrático de ideas para acabar con este peligro que representa, pues en Francia concretamente, el Frente Nacional, si ganara las elecciones, que digo, vuelvo a repetir, yo no creo que sea posible todavía, pero no es descartable. Muchas gracias, José Antonio. Volvemos a tener más luces sobre el camino que nos hemos trazado. Parece que lo que queda más dibujado son los dos bloques en los que se va dividiendo la sociedad, provocado por estos populismos. Y ahora le pediría a María que continuara. Sí, encantado. Cojo el micro de Clemente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Miriam, gracias Teresa, gracias a todo el CLAC y a los asistentes. Se me ha pedido, y yo obediente lo hago, una posición o una visión sobre Estados Unidos, un país que he tenido la fortuna de conocer y vivir y trabajar allí varios años, sobre el fenómeno populista o el trumpismo, podemos llamar así,
en Estados Unidos y cómo Trump ha llegado a ganar las elecciones, al menos el voto electoral, ¿no? Y cómo ha conseguido de alguna manera que el trumpismo barra populismo en Estados Unidos haya triunfado. Y disculpar la logística del centro, no es culpa del CLAC, no nos permite enseñar los gráficos que había hecho para una presentación, que siempre pues ayuda y también entretiene a la audiencia. Empezaba aquí con un gráfico que muestra el porcentaje de población mundial en pobreza extrema. ¿Alguien sabe al momento actual qué porcentaje de la población mundial se considera que vive en pobreza extrema? Un número menos del 10%. Esa situación era justamente inversa hace 50 años. El 90% del mundo vivía en pobreza extrema, menos de $1,9 al día. ¿Qué factor explica este cambio tan fundamental en la historia de la humanidad, como nunca se había producido antes? ¿Alguien se puede imaginar qué factor ha producido este cambio, o es el más importante o el más relevante para explicar pasar de 90 a 10 a 10 90? Lo ha apuntado también Clemente, la globalización. Para mí es el agente fundamental en este cambio que, desde un punto de vista mundial, si nos interesa el mundo, claro, si a ti te interesa tu valle del Bazán, o te interesa Usona, pues te da igual, ¿no? Pero si te interesa el mundo, y yo lo confieso, soy un globalista, ha sido un agente de cambio importantísimo. Ha sacado al 90% de la población de la pobreza extrema. Esa globalización la encontramos, por ejemplo, me gusta siempre, tengo una diapositiva, disculpar, que tenemos todos los que disfrutamos de un producto Apple. Aquí debajo pone una frase que para mí es una frase, me ha dado horas y horas de clases y de gloria esta frase, nunca se lo agradeceré lo suficiente. La frase dice así: Design by Apple in California, Assemble in China. Primero, y esto le he sacado punta varias veces y se han dejado el punto. Los que somos rigurosos, no hay un punto, y eso que Assemble está en mayúscula. Hay un punto intermedio que está ahí en nebulosa. Por lo tanto, tenemos aquí tenía gráficos de las oficinas de Apple, no sé si las conocéis, si las habéis visto, fruta fresca, sushi, gente, ingenieros que cobran $100.000, $200.000, gente que se dedica a hacer design para una empresa que se llama Apple en California. Y en el otro lado del mundo tenemos los que hacen el Assemble in China, que además son tan listos los de Apple, y el populismo también es sobre marketing, que también se ha apuntado antes, y sobre vender humo. Son tan listos, no digo que Apple sea populista, que no ponen Made in China. Ellos tenían una cosa clarísima: no vamos a poner Made in China ni aunque nos torturen. Entonces vamos a poner todo el cuento de Design by Apple en California y el Assemble in China porque no se fabrica, se ensambla, porque las piezas vienen de todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es globalización. Lo ha comentado también nuestro querido Clemente, ¿no? La globalización en la parte de la globalización de la producción, el outsourcing, la deslocalización. Eso es una de las patas de la globalización que la tenemos en nuestro Apple. Pero en ese punto intermedio, ¿quién está? En ese espacio entre los ingenieros que cobran $200.000 y comen fruta fresca en Apple y los pobres trabajadores que no son pobreza extrema, los trabajadores de Apple, no lo son porque ganan más de 1,9 al día, de hecho ganan a la hora eso prácticamente, pero en medio tenemos en Estados Unidos, ya que me centro en Estados Unidos, tenemos el 90% de la población. El 90% de la población, aquí tengo algunas fotos del mítico Walmart, si lo conocéis, es la cadena de supermercados más importante del mundo, es el mayor empleador privado del mundo, 2 millones de empleados personas trabajan para Walmart. Compite con el ejército chino, en cuanto a nivel y eso que es privado, no público. Y estas personas, y tenía aquí unas gráficas del US Bureau of Statistics, vienen a decir que estas personas llevan 15 años, el 90% de la población, los que están entre Design by Apple y Assemble in China, estas personas americanas, también europeas, llevan X años, tengo varias gráficas de los años 70 de aquí, pero bueno, digamos que llevan mucho tiempo estancadas, asumamos estos datos como oficiales, estancadas en cuanto a renta, no ganan, es más, según el US Bureau of Statistics, bajan un 4% en los últimos 10 años. O sea, tenemos al 90% de la población americana que no gana más, que están estancadas. Cuando los otros, bueno, los gráficos, el famoso 1%, ¿no? El 5%, del 10 al 5% suben un 8%, etcétera, y los ricos ya suben un 20 y pico % en 15 años, ¿no?
todas las gráficas explican más o menos esto. Y también lo ha apuntado Clemente, son datos que podemos asumir como ciertos. Que una gran población media-baja en Estados Unidos y también en Europa, que está estancada económicamente, que no puede pues, ahorrar más, que no puede pues, mejorar calidad, etcétera, 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 ¿no? Y por otro lado nos encontramos que esto en la globalización de la producción, en la globalización financiera. Es decir, y aquí teníamos la típica noticia que está mal explicada por parte del país, pero bueno, Bruselas sanciona a Apple con la devolución de 13.000 millones por ventajas fiscales. Que no es que sancione, sino que exige a Irlanda que reclame a Apple porque le está haciendo unas ayudas que está detrayendo a la hacienda irlandesa, o da igual, la hacienda europea, si no lo tienen ellos, que nos lo den a nosotros, ¿no? 13.000 millones de euros. Hay muchas noticias, investigaciones a Facebook de 5.000 millones, etcétera, etcétera. Es decir, la globalización sí que es cierto que ha sacado a miles de millones de personas, afortunadamente, de la pobreza extrema, pero ha creado agujeros fiscales que, favoritismos, irregularidades o directamente ilícitos que hacen que X, imposible calcular evidentemente, cientos, miles de empresas transnacionales, digamos, no estén pagando lo que tocaría. ¿Eso qué significa? Que tenemos miles y miles de millones de euros que no podemos utilizar o bien para menos carga impositiva al resto de mortales o bien para crear políticas de empleo, inversión en I+D, etcétera, para que se generen. Entonces tenemos a esas personas estancadas, ¿no? Que siguen estancadas. Evidentemente no se saben las cifras, es imposible calcular, pero hombre, unos cuantos de miles de millones de euros de más podríamos tener si esos que se han aprovechado de la globalización financiera cumplieran como cumplimos el resto de los mortales y de las pymes, mi pequeña pyme, ¿no? Que yo pago, aunque he tenido tentaciones de hacer evasión fiscal, porque claro, fabricas en un sitio, vendes en otro, es imposible para Hacienda Española que lo sepa. Yo lo he podido, he sido tentado, pero creedme que me he puesto bien. Pero más allá de la globalización de la producción, de estas injusticias, de estas elusiones o evasiones fiscales, esos losers, que llaman ellos los losers de la globalización, es cierto que yo también pienso que hay, también se ha mencionado antes, hay otro elemento y otro grupo de población afectado o, no voy a decir víctima de la globalización, ni del populismo, perdón, que son los nostálgicos. Y que a lo mejor hay una capa de población que a lo mejor la globalización no les ha afectado tanto, que a lo mejor sus rentas pues tampoco se han deteriorado, pero sí que es cierto que en Estados Unidos, y quizá en Brexit también, tengan esa sensación de que bueno, esto ya se está yendo de madre. O sea, la globalización de la producción vale, porque tengo productos made in China que bueno, pues mira, los disfruto. La globalización de los mercados, pues bueno, no me importa que tenga un Zara ahora aquí en Arizona, no pasa nada, Zara. Pero ojo un momento, la globalización cultural de las personas, aquí ya me empiezo a sentir incómodo, aquí ya me empiezo a sentir, digamos, raro o ante un mundo cambiante con incremento de minorías, de lenguas. En Estados Unidos es muy común ver en aeropuertos que están en castellano, no pasa ni en Cataluña. Pero es impresionante en Estados Unidos, el otro día está en el aeropuerto de Chicago y está en castellano, castellano con ese deje querido mexicano, ¿no? Pero está en castellano, ¿no? Entonces la gente se empieza a sentir incómoda. Quizá lo de Obama fue, bueno, no pasa nada, Obama hace gracia, etcétera, ¿no? Pero ya ese grupo de nostálgicos ya quiere poner un freno o cambiar un poco el ritmo o fijar una posición y protestar, ¿no? Aquí tenía otras fotos de protestas de nostálgicos americanos. Otro elemento que me gusta destacar y que quizás se pueda analizar, no sé si se han mencionado más o menos antes, es otro factor en el populismo americano o en el trumpismo, vamos a hablar del trumpismo, que es el empowerment, que es un tema también a analizar. La gente está empoderada. Quizá podamos hacer, Teresa, Emilia, un taller sobre empowerment. A mí me parece muy bien que la gente esté empoderada, ¿no? Yo aquí no, pero ese empoderamiento, sobre todo a través, y aquí todos somos un poco usuarios víctimas de los Facebook, de los Twitter, crea burbujas en las que la gente se piensa que, pues, que su opinión, y lo decía muy bien Fernando Sabater, ¿no? Pues es la que tiene que ser dominante, no se deja persuadir, porque ellos en Twitter pueden pegar una parrafada o en Facebook una parrafada, y porque ellos tienen derecho a decidir y derecho a opinar, etcétera, etcétera, y no se crean al revés esas burbujas y no están abiertos a otras opiniones, al debate, a ser persuadidos, ¿no? Digo, es un elemento que todavía no tengo muy claro cómo afecta, pero que el empowerment y esa sensación de poder de la gente y de no querer escuchar y de no querer ser persuadido me parece, como apuntaba Fernando, muy interesante. Y eso nos lleva a otro, todos para mí van en consecuencia, ¿no? A la posverdad.
que también para mí es otro de las patas del populismo. La creación de la posverdad, que viene también del empowerment, que viene de Facebook, que viene de esas burbujas donde la gente solo quiere oír lo que le interesa y que no sale a escuchar fuera, lo cual es difícil para todos. También hemos de hacer todos autocrítica, ¿no? Estamos todo el día discutiendo entre nosotros, está muy bien como autoayuda y terapia, ¿no? Pero también escuchar, ¿no? Yo hago el esfuerzo a veces en Twitter de escuchar a gente que, claro, escuchar a Rufián, leer a Rufián en Twitter es duro, pero hay que hacerlo para no caer en el empowerment y en la posverdad y el bueno, tener muchas fuentes de las que beber y de las que, bueno, ser persuadidos, estar abiertos a ser persuadidos. Tenía aquí una noticia muy buena de la posverdad porque está afectando a Facebook y Facebook justamente anunciaba que va a revisar cómo controla, pues, bueno, es interesante, cómo controla las noticias falsas, las fake news, que están triunfando en Facebook. Porque Facebook actualmente es un medio de comunicación. Facebook es la plataforma, es el vehículo. Ellos no escriben ni un artículo, pero todos leemos artículos a través de Facebook. Entonces, si Facebook controla, no controla, va a poner filtros o censuras, pues va a tener una incidencia muy grande. Y dicen que sí, por lo menos lo leí ayer, que van a revisar esto para que una noticia como aquí ponía, que hizo fortuna en Estados Unidos, que decía que el Papa Francisco apoyaba a Trump. Una noticia que la gente, como vive en la burbuja del empowerment y de la posverdad, que después la gente se lo cree o se lo medio cree, no lo sabemos, pero desde luego hace mella y el mensaje ya va un poco calando, ¿no? Porque es tan inaudito lo de Trump, de alguna manera, que ahora empieza justamente a desdecirse de todo lo que había dicho, o todas sus antiguas promesas. Pero da la casualidad, o no, que a la gente también le da igual. Eso también es posverdad, es decir, ya sabíamos que lo de la muralla, el muro, no iba a ser verdad. Y tengo aquí gráficos que dice, he dicho un muro, Jeb Bush no me cree, no es una valla, es un muro. Y ahora dice que puede haber trozos de vallas. Y ahora dice que no van a ser 11 millones de inmigrantes deportados, sino serán 2 o 3, que son los más malos. Los extranjeros. Porque claro, al final el populismo, y Trump como ejemplo de populismo es el gran, digamos, bueno, es el gran profesional de la venta. Aquí ha hecho pura salesmanship, del profesional de la venta. Trump no puede ir y decir, haremos un refuerzo en la valla, a lo mejor un poco, no, él tiene que decir, muro, ¿y qué ve la gente? Un muro como la muralla china. No puede decir, bueno, haremos un estudio de los perfiles de los millones, no, todos fuera, ¿no? Eso es lo que, pura venta, que es el fin y al cabo, y claro, estamos hablando de Trump, que es un empresario, que es su imagen personal, su marca personal, es lo que ha vendido, él toda la vida lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, cómo se puede hacer, desde mi punto de vista, no sé por qué me veo obligado a dar alguna solución, ¿no? Pero si se pudiera dar alguna solución, yo apuntaría que es la básica, ¿no? Formación, pedagogía, paciencia, también decía Fernando Savater, etcétera, etcétera. Y tenemos algún índice positivo y esperanzador. Y yo doy clases en una universidad americana y busqué el número de porcentaje de estudiantes americanos que estudian fuera de Estados Unidos un semestre o un año, etcétera, etcétera, y se ha triplicado en 20 años. Eso es una pequeña... Ahora mismo están en 300.000, que es un 10% prácticamente. 300.000 estudiantes americanos, año 2012. Y hemos pasado, pues eso, de 100.000 en menos de 20, en el 90 y... Bueno, no lo veo aquí con la fotocopia. Pero bueno, un crecimiento espectacular. Eso es una ventana a la esperanza. Estudiantes americanos, votantes, etcétera, que van a ver mundo, que van a ser agentes globales y que se van a conocer otras realidades de otras personas y que van a tener también otra actitud y otra formación crítica. Claro, como decía la gente, si está en una burbuja de fake news, que salga de esa burbuja de fake news, ¿no? Pues es muy difícil, es un poco pedagogía. Y al final nos vemos en el populismo para mí es una reacción entre dos mundos, quizá muy sencillo. Globalistas versus nacionalistas, lo dejo ahí caer, ya sé que es muy general. Y yo tenía un profesor en Twitter, un profesor americano, ¿ves? Gracias a Twitter y al empowerment, un profesor americano me dijo, sí, pero yo incluso podría definirlo algo mejor. Y me dijo, personas que buscan la verdad, con todas las complejidades, contradicciones que tienen, la realidad, que buscan, y otras que pasan de todo, los de la posverdad. Esta es quizá la nueva división mundial, y con esto pues ya finalizo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a Clark, a Miriam, a Teresa, a mis compañeros de ponencia. Bueno,
efectivamente hay las notas biográficas o autobiográficas aquí. Yo, aparte de que no es el plato de gusto definir uno su propia referencia, como lo que voy a hablar no tiene nada que ver con mi actividad profesional, pues casi que yo soy jurista y bueno, me dedico al asesoramiento empresarial y cuando me invitan pues voy a la universidad en el ámbito económico. Pero bueno, sin más preámbulo, yo les quería hablar un poco con un ánimo polémico, para generar un poco de debate, sobre los factores que contribuyen o han desencadenado el advenimiento del populismo tanto en Europa como en Estados Unidos y en el Reino Unido. Porque creo que hay una explicación que es predominante entre los opinadores, los analistas, incluso la clase política, en el sentido de que el populismo tiene su origen en la situación de crisis económica que se produce a partir de la crisis financiera del año 2008 y como consecuencia del incremento de lo comenté Polo antes muy bien, lo explico soberbiamente, la internacionalización y la globalización económica de la que ha hablado en extenso Carlos Rivadulla. Yo creo realmente que esta explicación puramente economicista es insuficiente sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, y creo que es insuficiente porque los propios datos macroeconómicos lo ponen de manifiesto, como luego veremos, aunque sea una leve referencia a datos contrastados internacionales. Esta explicación economicista del populismo parte de un principio en virtud del cual, como decía antes, a partir del año 2008 se produce una exacerbación de la desigualdad en determinadas capas de la sociedad y sectores demográficos que determinan una frustración de sus expectaticas económicas, de bienestar, incluso vitales. De manera que esta desigualdad operaría como una suerte de lo que llamáis los economistas un indicador anticipado, ¿no? Como la venta de cemento, de hormigón, ¿no? Que indica un declive de la economía. Un indicador anticipado de las convulsiones políticas que vienen con posterioridad. De manera que en las sociedades democráticas, en las democracias liberales de corte capitalista o de libre mercado, esta desigualdad opera como una suerte de elemento desestabilizador. Las democracias occidentales como la nuestra necesitan un pegamento social, digamos, ¿no? Parafraseando a Antón Costas, catedrático aquí en Barcelona de Economía Aplicada, su reciente obra que les recomiendo, aunque yo no comparto prácticamente ninguna de sus tesis, La nueva piel del capitalismo, él viene a decir, junto con José Carlos Arias, que en las sociedades democráticas liberales de democracia de mercado hace falta un pegamento social que una a los individuos y a los grupos sociales, que no es otro que un contrato social, que es el estado del bienestar. El estado del bienestar que ha funcionado admirablemente o razonablemente bien en Europa, en Estados Unidos menos, porque no es su filosofía económica ni política, pero en Europa ha funcionado razonablemente. Este estado del bienestar protegía a esas capas más desfavorecidas y servía de pegamento para unir individuos y grupos sociales. Como consecuencia de la crisis financiera y de la globalización, internalización de la política, ese pegamento social, que es el estado de bienestar, digamos que deja de funcionar o no funciona tan bien como ha funcionado en los últimos décadas, ¿no? De modo que la desigualdad operaría como un disolvente de ese pegamento social. Ese disolvente hace que el contrato social quiebre y las clases desfavorecidas, estoy explicando la concepción economicista, y las clases desfavorecidas optan por dar voz a posiciones maximalistas que ponen en duda el sistema de valores constitucional europeo continental, que es el entorno en el que estamos, y impugnan el establishment como causante no solamente de la crisis económica, sino también de la desigualdad. De manera que, por resumirlo, la explicación economicista del populismo lo que viene a decir es que, así como el fascismo fue la respuesta política a la crisis del 29, el populismo del siglo XXI es la respuesta a la crisis financiera del año 2008 en adelante. Bien, esta explicación economicista
que tiene su origen, como se ha explicado aquí esta mañana, y lo han explicado los ponentes muy bien. Clemente Polo ha hecho referencia a los populismos latinoamericanos, el peronismo, el bolivarianismo. Yo creo que sirve para explicar fenómenos como Syriza o Podemos en España, pero creo que no explica del todo o no explica suficientemente fenómenos claramente populistas como son el triunfo del Brexit, como es el triunfo de Trump, como es, por ejemplo, el movimiento nacionalista identitario de Orbán en Hungría, el movimiento de la Lega Nord en Italia, o, no lo olvidemos, como el nacionalismo identitario periférico que hay en España, que aunque parte del establishment, a la forma de abordar los problemas públicos y asumir su estrategia, es claramente populista. Porque, en definitiva, estos movimientos populistas que son conservadores, a diferencia del movimiento que supone Syriza o Podemos, que tienen una raíz que no deja de reproducir un planteamiento marxista de los años 70 o 80, incluso cercano al eurocomunismo, estos movimientos conservadores tienen unos elementos en común, en donde coinciden con el populismo de izquierdas. Y el elemento en común, aparte de la estrategia a la que luego me referiré, se refiere a la impugnación de valores que damos por descontados en las sociedades europeas de libertad, tanto económica como política. Y es, por ejemplo, la impugnación de principios o de valores que son difusos en la sociedad, pero que yo creo que nos reconocemos todos en ellos, ¿no? El internacionalismo, el europeísmo, el multiculturalismo, el acogimiento y la integración de la inmigración, que era un principio que parecía en la escena política consagrado, el orillamiento a la hora de conceder derechos o establecer obligaciones de ciudadanos de cuestiones como la lengua, la raza, la religión. Esto es una cosa que estaba totalmente excluida del debate político. E incluso, y lo comentaba esta mañana muy interesantemente con el concepto Carlos Rivadulla, la nostalgia por un pasado nacional. Esto es un elemento muy importante que yo creo que los analistas, incluso la clase política española, no ha aprehendido bien a la hora de exponer sus ideas. Este planteamiento de que los factores culturales frente a los factores económicos tiene relevancia en el advenimiento del populismo, en Europa, como digo, yo creo que no se ha estudiado suficientemente y no se ha aprehendido por los opinadores. En Estados Unidos hay un artículo, no es un artículo, es un trabajo muy reciente del profesor Donald Engelhardt, de la Universidad de Michigan, y de Pippa Norris, que es de la Universidad de Harvard, que tiene un artículo, yo os invito a leerlo, está en internet, que se titula Trump, el Brexit, el ascenso del populismo, los factores económicos y la reacción cultural. Lo que viene a decir Engelhardt y Norris es que en Estados Unidos ha habido desde mediados del siglo XX, de los años 60, se ha ido gestando una pugna o un pulso entre posiciones progresistas que han resultado hegemónicas en los medios de comunicación y en los centros de poder. Son los principios o los valores de la integración y la inserción social de la inmigración, el multiculturalismo que necesitaba, la discriminación positiva, la concienciación medioambiental, la equidad de género. Son posiciones que hoy considerábamos como establecidas y fuera de discusión. Y frente a ello, como digo, hay una pugna de posiciones más conservadoras, en donde sus valores, decía Carlos antes, la nostalgia. Creo que la nostalgia es un concepto que efectivamente ha jugado en el triunfo de Trump, pero son valores que en la sociedad norteamericana y anglosajona han resultado desplazados y arrinconados, al punto que las señas de identidad para ese sector de población que están normalmente soterrados, como son la nación, la etnia, la lengua y hasta un punto de supremacismo racial, han sido relegados socialmente por el discurso dominante. Los medios de comunicación, de manera generalizada, en Estados Unidos hay muchísimos medios de comunicación, pero la opinión pública que en Europa se toma en consideración es el New York Times o el Washington Post. Pero hay muchos más medios de comunicación, pero en general hay un arrinconamiento y un desdén hacia estos principios o valores que mucha población norteamericana respaldaba soterradamente. De verdad que la difusión continuada y hegemónica de estos valores progresistas produce, según Engelhardt y Pippa Norris, una reacción cultural de muchas capas de la población norteamericana y anglosajona con ocasión del Brexit. Son ciudadanos que demográficamente tienen menos formación,
son de mayor edad, demográficamente, hombres blancos, familias blancos, no me refiero a la raza, porque el hispano que hizo el sueño americano y le fue bien en los años 70 y 80, en su comportamiento político o ciudadano, funciona también como un blanco, porque el que entró de jardinero, estoy haciendo un arquetipo, por supuesto, y tiene ahora 5 empleados en la jardinería, es un blanco, porque no tiene ningún elemento de exclusión social. Estos hombres blancos, vamos a llamarles así, y me permiten ustedes la simplificación, era la cultura mayoritaria y privilegiada en las sociedades occidentales anglosajonas hasta prácticamente la actualidad, en los años 60 por supuesto y 70 también. Entonces estos grupos de población, según la teoría de Inglehart y Norris, se resienten y reaccionan a un mensaje dominante y que pasan a ser esos mensajes dominantes políticamente incorrectos, de manera que la familia tradicional, la etnia, la nación, la religión, son elementos que se excluyen del debate político y además es políticamente incorrecto uno reivindicarse como cristiano o la familia tradicional. Y esto creo que ha estado soterrado en Estados Unidos, también en Inglaterra, y que Trump y el Brexit le da de repente voz a este populismo que no es de base económica. Ahora yo daré mi opinión de por qué no es de base económica o no necesariamente de base exclusivamente económica y que hace que se produzca un advenimiento del populismo simplificador en las sociedades anglosajonas. No les quiero yo aburrir con datos macroeconómicos, porque hay economistas en la sala y ya tendrán tiempo de desautorizarme, ¿no? Pero fíjense que en Estados Unidos el Producto Interior Bruto, cuando ha triunfado Trump, en comparación con el Producto Interior Bruto en enero del año 99, que es, en 2009, que es cuando accede a la presidencia Obama, ha tenido una evolución muy favorable. Por ejemplo, el PIB en Estados Unidos en el año 2004 fue el 2,4, en el 2015 ha sido el 3,1 y en el último trimestre del 2016 es el 3,1. Cuando Obama accede a la presidencia, el PIB americano está en el 2,9 negativo. O sea, los factores económicos aquí hay que ponerlos entre paréntesis o al menos con una cierta reserva. Me podrán decir ustedes, bueno, sé que el PIB no equivale a bienestar. Bueno, no equivale a bienestar, pero es un factor económico importante. Pero si miramos los datos del desempleo, cuando Obama accede a la presidencia, el paro en Estados Unidos rondaba el 9 o 10%. Y cuando ha ganado las presidenciales Trump, está en el 4,6, en la mitad. Vayamos al Reino Unido, datos macroeconómicos. El crecimiento del PIB en el 13, el 1,9, en el 14, el 3,1, el 2,2 en el 15 y el 2,3 en el tercer trimestre del 2016. La tasa de desempleo en el año 2009, la época de plena crisis, era el 7,8%, mientras que en la época del Brexit es el 4,9%. Quiero decir que los factores macroeconómicos hay que ponerlos aquí en stand-by o al menos plantearse si realmente tienen tanta influencia en los populismos de corte anglosajón. Vamos a llamarle populismo de derechas o conservadores. Lo mismo ocurre con el tema demográfico. En el Reino Unido es el grupo poblacional de menores de 35 años los que mayoritariamente han votado en contra del Brexit, por el Remain. En concreto, me parece que la población es el 65 frente al 35, menores de 35 años, que son los que hipotéticamente debieran estar más preocupados por lo que se supone o supuestamente supone el Brexit, que es esa competitividad o esa competición de la inmigración por sus puestos de trabajo. Así como los pensionistas británicos, el 60% han respaldado la campaña del Brexit. Sea como fuere, en ambos tipos de populismo, tanto en el de, vamos a llamarle de izquierdas, como en el populismo conservador, ¿qué proponen o qué vienen a proponer? Pues en definitiva un nuevo pegamento social, un nuevo contrato social que no es el estado del bienestar, en donde hay unos elementos comunes que se han expuesto ya en la mesa. Valentín Maglieta ha hecho referencia a ello, también Clemente Bolo, José Antonio Serroya muy certeramente ha apuntado a unos elementos comunes y que yo muy someramente voy a hacer referencia porque creo que coinciden tanto en el populismo de derechas como en el populismo de izquierdas. En primer lugar, se ha dicho en esta mesa, la invocación de un verdadero pueblo, un pueblo ilusorio. En Estados Unidos la working class, la verdadera clase trabajadora. En el Reino Unido el británico, no europeo. Pero no vayamos tan lejos. En Cataluña es el pueblo de Cataluña.
Los catalanes, los verdaderos catalanes. Aquí también, aquí en Barcelona y aquí en Cataluña se habla de un verdadero pueblo frente, un pueblo ilusorio por supuesto, pero frente al pueblo, el verdadero sujeto político del país en el que se integra. Un diálogo directo entre la dirección del movimiento y la base social. Los profesionales de la política, se dice desdeñosamente, la impugnación de los cauces de representación tradicionales, de los medios, de los parlamentos, la impugnación de los medios de comunicación social convencionales. Los periódicos son todos voceros del IBEX 35, dice los dirigentes del populismo de izquierdas en España. Un discurso anti-inmigración y contrario a elementos demográficos extraños, porque disuelven ese pegamento social, ese contrato social. En España se habla de la casta, esos elementos que no son étnicos, pero sí son demográficos, la casta. En Cataluña son los españoles, los castellanohablantes, que no son verdaderos catalanes. En Europa, en Hungría, que prácticamente no hay musulmanes, son los musulmanes. En Estados Unidos son los mexicanos. Otro elemento que se ha comentado aquí también. Propuesta de soluciones radicales a problemas complejos a los que se atribuyen desproporcionadamente efectos benefactores. El Brexit iba a acabar, se ha comentado esta mañana aquí, con el problema de las pensiones, iba a acabar con el paro. El muro en México acabaría con la delincuencia. Y en Cataluña la independencia iba a terminar con los recortes, con el paro y hasta con las enfermedades. En definitiva, el populismo de derecha o de izquierda lo que viene a proponer es un nuevo contrato social. El de derechas propone un pegamento que consiste en un elemento identitario, que a cambio de un poco de libertad, o de mucha libertad, garantiza una falsa seguridad. Y el de izquierdas propone una solución economicista como su base, que consiste en que el Estado deja de ser un mero árbitro de la actividad económica liberal para convertirse en un actor activo que en definitiva interviene y el aumento del gasto público, lo ha comentado Clemente Polo esta mañana con bastante más precisión de lo que yo estoy haciendo. Pero en definitiva, ambos sí coinciden en el ámbito económico en la impugnación de la globalización o la internacionalización de la economía, porque proponen unas medidas económicas de proteccionismo. Bien, examinando el populismo, llamamos de derechas, que está determinado por una base cultural o identitaria, y el populismo de izquierda, que tiene una raíz, una raigambre efectivamente economicista, yo creo que en España, y ya con esto daré entrada a lo que será la siguiente grupo de ponencias, la siguiente mesa, en España conviven ambos dos, el de la izquierda, representado por Podemos, de raíz económica, y el de derechas, representado clarísimamente, pero al mismo nivel de Trump. No olvidemos que aquí el antiguo o el saliente presidente de la fundación ideológica de CIU saludó el advenimiento y la victoria de Trump como una ventana de oportunidad. Ya vieron ustedes en Twitter, yo no soy tuitero, pero como Puigdemont de hacer un comentario críptico o ambiguo por la mañana, a mediodía ya había dicho que su nación saludaba a la nación norteamericana, o sea, se sienten perfectamente reconocidos en esa posición, ¿no? Pues decía que en España conviven y se complementan. Se complementan porque en España, decía antes los analistas, Podemos tampoco leyó bien el factor populista identitario que había en Cataluña. Si ustedes recuerdan el primer mitin de Pablo Iglesias en Cataluña, hizo un mitin donde habló de España, de la patria, de los pueblos de España, y criticó a David Fernández por darle un abrazo el 9N a Artur Mas. O sea, el resultado fue que si pudiéramos comparar análogamente a Iniciativa por Cataluña y los Verdes con el resultado de Podemos, bajó 2 escaños. Inmediatamente Ada Colau, que muchos tendemos a infravalorarla, hizo un discurso claramente identitario a los Trump y a los Orbán o a la Liga Norte, y dijo que ella, mejor dicho, que Barcelona en Común no era Podemos. Y dijo más, en una especie de geografía, un libro que le hicieron de entrevista, que ella, cuando oía a Pablo Iglesias con esa arrogancia, cada vez se sentía más catalana, como no era él. Eso lo dijo en la prensa, en el periódico de Cataluña. Más catalana, porque en Cataluña ya se sabe que no hay arrogancia. Este desdén por el elemento identitario, no solamente de Pablo Iglesias, inicialmente Pablo Iglesias ya ha corregido el rumbo, hace
relativamente poco tiempo. Yo me tomé la molestia ayer por la tarde de sacar de la prensa ver algún comentario. Esteban Hernández, en Crónica Global, que es una persona que sigo y creo que tiene buen criterio, escribió un artículo titulado ¿Por qué no hay derecha populista en España?, olvidando que todo el nacionalismo periférico español es claramente populista, de base identitaria y etnicista. Entonces sus elementos de identidad son la raza, no lo dicen, algunos de sí, la lengua, la identidad y el lugar de nacimiento. ¿Cuál es la conclusión de este planteamiento? Pues en Cataluña, en el País Vasco en menor medida, pero creo que no es reseñable, se vota más en la identidad. El lunes pasado, La Vanguardia, en un artículo bastante confuso, que hablaba de populismo españolista y populismo catalanista, sin identificar autores ni partícipes, había un estudio demográfico que decía que el 75% de los catalanes en las elecciones de septiembre del 15 votó en clave identitaria, no en el eje derecha-izquierda. Luego el elemento identitario es evidente que en España juega un papel muy relevante que no se toma en consideración. Quien lo ha entendido perfectamente es el entorno de Podemos, esas mareas o confluencias o como llamen ellos, porque no cabe duda que la presencia en la puerta del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional de Domènech y personas del entorno del núcleo duro de Podemos lo que persigue es rebañar ese núcleo demográfico que en Cataluña está muy descontento con los recortes, todo eso sí, pero que ha olvidado muy rápidamente una imagen muy impactante que fue en Cataluña Artur Mas y sus consejeros llegando en helicóptero al Parlamento a votar una norma que hacía recortes. Yo, por avatares de la vida, estaba aquí en la época del 15M, cuando había en Plaza Cataluña 200 personas. El único sitio de España en donde se disolvió las acampadas de las plazas públicas por los indignados, el único sitio donde se disolvió a palos esas manifestaciones fue en Barcelona, por orden de Artur Mas, directa. Todo eso se olvidó. Y cuando Pablo Iglesias viene aquí, piensa que el factor economicista es donde él puede dudar, en los recortes, y se da cuenta, después de la primera experiencia, en las primeras elecciones autonómicas, que eso aquí no tiene tirón. O tiene tirón, pero no es suficiente, hace falta un elemento identitario. Y ya el relevo lo han cogido los comunes y ahora, en intención de voto, es la primera fuerza de Cataluña. En definitiva, por hacérselo breve, en el ámbito periférico, el nacionalismo coge aquí el planteamiento etnicista, identitario, en mi opinión, de los populismos de derecha del mundo anglosajón, y la izquierda, por una necesidad de hegemonía, que ellos exponen además muy teóricamente, pero luego llevan a la práctica, los populismos de izquierda también hacen suyos sus planteamientos en la medida en que no lo necesitan, en Cataluña en concreto, yo creo que lo necesitan necesariamente para poder ser hegemónicos y por tanto se complementan a pesar o a despecho de los planteamientos, o al menos en mi opinión, que debería tener un movimiento de izquierdas, de solidaridad, en donde no hubiera discriminación por razón de nacimiento, de lengua ni cuestiones identitarias que habíamos entendido desterradas de Europa y de la política civilizada hace incluso décadas. Expuesto este planteamiento, que un poco da entrada a la siguiente mesa de debate, sí que querría hacer una referencia, una cosa un poco de cómo es el planteamiento o la relación que tiene relacionada con la cultura entre el populismo y la cultura y la comunicación. Si ustedes recuerdan, cuando se reestructuró el gobierno de la nación, hubo un debate en la prensa sobre la supresión del Ministerio de Economía, ¿no? En el país hubo un artículo donde se decía que esta supresión del Ministerio de Economía, supresión en cuanto que no era un departamento autónomo del de Educación y Deportes, no dejaba de ser una muestra de falta de respeto por la cultura, y preguntaban ahí a unos intelectuales, a un rapero, le preguntaban también a uno que sale en la televisión y a un autor de bestsellers que no recuerdo, en donde decía que efectivamente lo que pretendía la supresión del Ministerio de Cultura era evitar que la gente fuera avispada y piense. Bien, yo efectivamente creo que el Partido Popular le trae sin cuidado a la cultura. Y creo que a Ciudadanos le trae sin cuidado a la cultura. Y al PSOE, afortunadamente, ahora parece que le trae sin cuidado a la cultura como elemento institucionalizado. Pero a mí que les parezca o que no les preocupe mucho la cultura como para crear un ministerio no me parece una cosa mala necesariamente. Porque, y aquí cito a Sánchez Ferlosio, la cultura en España parte de una confusión, un malentendido de entender que todo lo cultural es esencialmente bueno. Al punto que hay mucha gente que considera que
aquello que pertenece a cultura necesita un juicio previo, ético o moral, de que es una cosa bondadosa. El ejemplo lo tenemos en el fenómeno de la tauromaquia. Yo no soy nada taurino, ni me gustan ni me interesan los toros, pero aquí en Cataluña especialmente y en muchos sitios de España se dice, ¿cómo va a ser los toros una cosa cultural si se matan a los animales? Bueno, es que la cultura no tiene nada que ver con eso. La ablación del clítoris es un fenómeno cultural y no parece que sea en principio muy bondadosa. Yo creo que esta confusión de entender que toda la cultura o que lo que guarda relación con la cultura es buena viene de aquella época, como dice Ferlosio, de la época de Felipe González, en donde se hacía como preeminente todo lo que llevara el apellido cultura, ¿no? Todo lo que era cultura era bueno, era honesto, era respetable y había que privilegiarlo, ¿no? Como una cosa esencialmente buena. Y entonces ya salió la cultura del rap, la cultura del fútbol, la cultura del graffiti, entonces esta cosa como un poco propagandística. Pero yo creo que la cultura, y en esto los populismos tienen bastante papel y el populismo identitario más, la cultura institucional no deja de ser un instrumento de control social, o de instrumento de control político-social, porque congénitamente tiene una función totalizante y tiende a promocionar lo homogéneo. Cataluña probablemente sea la región de Europa donde más gasta en cultura. Por ejemplo, Unión Cultural dice en su web: trabaja Unión Cultural para promover la lengua, la cultura catalana, así como para difundir la voluntad de libertad de Cataluña. El Instituto de Nueva Historia. ¿Qué es el Instituto de Nueva Historia? En su incipit, en la web, dice: sin historia es imposible hacer política. Su finalidad es recuperar y divulgar la ocultada y manipulada historia de Cataluña para reescribir la auténtica y crear un nuevo concepto histórico entre los catalanes. O sea que el populismo identitario, nacionalista, el de Trump, el de Orbán, el de Salvini en Italia, que el resultado del referéndum lo salvó al grito de viva Trump, viva Putin y viva Le Pen. No lo olvidemos, es lo que más se parece en Europa al movimiento nacionalista identitario catalán. Los populistas de izquierda tampoco quedan ajenos al mundo de la cultura. Hace escasas semanas escribieron en el Español, Pello Riaño, un artículo en donde recopilaba menciones sobre el tema cultural de los populistas de izquierdas. Le cito muy brevemente. Decía Íñigo Errejón: vamos a necesitar un trabajo intelectual, cultural y pedagógico. Necesitamos con urgencia una nueva cultura. Con urgencia, novelas que nos cuenten lo que está pasando en nuestro país, obras de arte que reflejen cómo se movilizan los ciudadanos. Lo mismo Zapata, dice que traspasar la cultura del 78. Bien, la concepción de la cultura de estos señores evidentemente es intervencionista, homogeneizadora y unidireccional. Y eso se ve también en su política de comunicación. En su política de comunicación, saben ustedes, lo comentábamos antes con otros ponentes, Unidos Podemos creó en Madrid, en Ahora Madrid, una página que es la web de la verdad, o versión original se llama, en donde su contenido consiste en desmentir noticias y dar la versión correcta de lo que ocurre en la gestión municipal. Recientemente han creado una emisora de radio denominada M21, en donde su director es una persona cuyo currículum consiste en que ha escrito una biografía de Pablo Iglesias. Y lo último es que hoy me parece que sale al público un diario denominado El Salto, que dice que es un medio propio, no dice propio de quién, pero es todo morado, en donde se va a financiar al margen de las grandes corporaciones con crowdfunding. En definitiva, por concluir, los populismos, sean de derecha o de izquierda, lo que pretenden en el ámbito de la comunicación y la cultura es un discurso homogeneizador, unidireccional, en donde el debate ciudadano sea sustituido por una relación directa como la que tenía Evita en su programa de radio Hacia un futuro mejor o Chávez en A lo presidente. Y en definitiva, son un peligro, entiendo, en el ámbito de la comunicación y la cultura, tanto para las libertades como para una sociedad actual. Gracias. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. No solo has mantenido el tono, sino que se ha abierto otras perspectivas, hablando de diferencias entre populismos y hablando de factores como la cultura, lo social, lo político. Yo creo que damos por terminada esta mesa. Le quiero dar las gracias a Valentina, a Alejandro, a José Antonio, a Clemente y a Carlos por el nivel y la amenidad de la mesa, que yo creo que ha abierto muchas cuestiones que podremos, después de la siguiente mesa que moderará Sergio Fidalgo, comentar, espero que ampliamente. Muchas gracias.